Hola y sean bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción de cálculo diferencial. En esta lista iré subiendo contenido relacionado con límites, derivadas, pero únicamente me voy a centrar en ejercicios. ¿Listo? Trataré de no subir tanto contenido teórico, a no ser de que sea meramente necesario, pero nos vamos a concentrar como tal en la solución de únicamente problemas. Listo, entonces para comenzar esta lista de reproducción, este primer video, vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de 1 más seno de x menos la raíz cúbica de 1 menos seno de x y esta resta dividida entre x. A primera vista podríamos pensar de que este límite es complicado dado que combina funciones algebraicas como por ejemplo lo es la raíz cúbica, la x y además de esto combina funciones trigonométricas. Pero lo vamos a solucionar de una forma muy sencilla que consiste en utilizar el método de los infinitesimales. ¿En qué consiste este método? Como en este caso tenemos un límite cuando x se acerca a 0, lo que vamos a hacer es cambiar estas funciones de cierta manera feas por funciones que sean equivalentes en cercanías de 0, es decir, para valores bien pequeños de la x, estas funciones van a tener comportamiento similar a otras funciones que van a ser mucho más sencillas de trabajar. Entonces, un primer infinitesimal sería el siguiente. Para la función seno, cuando la x es bien pequeñita, esta función se comporta aproximadamente igual a la función x. Entonces voy a escribir seno de x, esto significa se comporta aproximadamente igual a x siempre y cuando la x tome valores muy cercanos a 0. Entonces si yo escribo x tendiendo a 0, esto significa valores muy cercanos a 0 pero no iguales a 0. Este sería un primer infinitesimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este seno que aparece aquí por este valor, por x. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Bien, aquí como ustedes pueden observar, ya he cambiado el seno de x por x en este lugar y aquí este seno por esta x. Entonces, calcular este límite va a ser equivalente a calcular este límite, que ya va a ser un poco más sencillo porque ya no hay presencia de la función seno de x. Vamos a utilizar ahora la siguiente aproximación y es la siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función en variable x, 1 más x elevado a un exponente p con p distinto de 0 y este binomio a la p menos 1, esta función en conjunto se va a aproximar para valores pequeños de la x a la función lineal p multiplicada por x. Entonces va a ser más sencillo trabajar con esta función que con esta función. Y análogamente, si nosotros tenemos la función 1 menos x elevado a la p menos 1, esta función se me va a aproximar a la función menos p por x, a esta función lineal. Entonces nuevamente va a ser más sencillo trabajar con esta función que con esta función. Entonces vamos a transformar de cierta manera el numerador de este límite para que nos aparezca básicamente algo de este tipo y de este tipo. Entonces como ustedes pueden observar, aquí tengo por ejemplo una raíz cúbica de 1 más x, me faltaría restarle este 1. Entonces como no está, apropiadamente lo que vamos a hacer es sumar y restar 1 en el numerador. Básicamente como si estuviéramos sumando un 0, lo cual no afecta para nada el límite. O sea que este límite nos quedaría, límite cuando x tiende a 0, esta raíz cúbica la voy a escribir apropiadamente o por conveniencia como 1 más x elevado a la 1/3. Simplemente para que ustedes vean que esta señora tiene la estructura o va a tener la estructura de parte de esta función. Listo, aquí lo que vamos a hacer ahora es restar el 1
para que me aparezca este 1 y le vamos a sumar el 1. ¿Listo? Bien, y luego le restaríamos esta cantidad que tenemos aquí. Nuevamente la voy a escribir como 1 menos x elevado a la 1/3. Todo esto lo vamos a dividir entre x. ¿Listo? Bien, entonces aquí ya nos ha aparecido esta primer diferencia, que sería 1 más x a la 1/3 menos 1, pero aquí nos aparece al contrario. Entonces, para que nos aparezca primero este positivo y este 1 negativo, pues simplemente lo que vamos a hacer es factorizar un signo menos. O sea que nos quedaría límite cuando x tiende a 0. Esto es importante colocarlo siempre, ¿sí? No se nos puede olvidar colocar el límite, ¿sí? Porque todavía no hemos encontrado el límite. Entonces, importante colocarlo y luego ya no se va a escribir cuando evaluemos el límite. Entonces nos va a quedar 1 más x a la 1/3 menos 1. Esto lo voy a encerrar entre paréntesis. Listo, ahora aquí factorizo un signo menos. Entonces este señor me va a quedar positivo, 1 menos x a la 1/3. Y este 1 me va a quedar negativo. ¿Listo? Factorice el signo menos. Todo esto sigue quedando dividido entre x. ¿Listo? A la x no le hemos hecho absolutamente nada, entonces queda igual. Listo, aquí es donde viene el truco, pero bien aplicado. Entonces vamos a sustituir esta resta por la cantidad p por x. En este caso, claramente vemos que la p tiene que ser igual a 1/3. Entonces, 1 más x a la 1/3 menos 1 lo vamos a sustituir por, bueno, esto nos va a quedar igual. Todo esto tiene iguales. Listo, entonces sería límite cuando x tiende a 0 de esta cantidad la voy a cambiar por 1/3 de x. P es 1/3 y este 1/3 lo multiplicamos por x. A esto le vamos a restar ahora esta cantidad que es 1 menos x a la 1/3 menos 1 la vamos a cambiar por menos p por x. ¿Listo? Entonces sería menos, abro el paréntesis, adentro me va a quedar menos 1/3 de x. Y esto dividido entre x. Entonces miren, este límite que era complicado ya lo transformamos en un límite equivalente mucho más sencillo. Aquí ya no hay presencia de radicales, de exponentes fraccionarios. Es mucho más sencillo de operar que el anterior. Aquí ya simplemente sería aplicar álgebra, o sea que nos queda límite cuando x tiende a 0 de, aquí menos por menos da más, entonces nos quedaría 1/3 de x. Bueno, este 1/3 de x, escribámoslo mejor como x sobre 3, menos por menos da más, nos vuelve a quedar x sobre 3, esto dividido entre x. Bueno, ustedes me perdonan la letra, me está quedando un poquito fea, pero pues es lo de menos, ¿listo? Desde que se entienda el tema. Aquí tenemos x sobre 3 más x sobre 3, denominador común, sumamos lo de arriba, o sea que nos va a quedar límite cuando x tiende a 0. Nuevamente hago énfasis en que esta expresión se tiene que seguir escribiendo. Hasta no evaluar el límite, no la va a dejar o no la van a dejar de escribir. Entonces aquí nos quedaría 2x sobre 3 sobre x. ¿Listo? Aquí podemos aplicar la carita feliz. Entonces esto es como, perdón, la regla de la oreja. Entonces esta x la dividimos entre 1. Entonces nos quedaría este por este y este por este. O sea que esto nos daría límite cuando x tiende a 0 de 2x por 1, que nos da 2x, sobre 3 por x, que sería 3x. En este punto hacemos lo que ya sabemos, eliminamos la indeterminación que se encuentra en el factor de x. Esto nos queda límite cuando x tiende a 0. Miren que lo sigo escribiendo, de 2/3. Y aquí el límite de una constante es igual a la constante.
y hemos terminado. Entonces, con el método de los infinitésimos, concluimos que este límite feo originalmente tiene que ser igual a 2/3. Entonces lo escribimos aquí, 2/3. Y con esto terminamos este video. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te sigas perdiendo más videos de este tipo. Chao, chao.